Demócratas avanzarán en el Congreso sobre paquete de ayuda de Biden sin respaldo republicano. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, se disponía a avanzar el martes sin apoyo republicano en las votaciones de procedimiento sobre la propuesta del presidente Joe Biden de un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares por el COVID-19. La medida presupuestaria fiscal para 2021, que incluye instrucciones de gasto relacionadas con el coronavirus, iba a ser sometida a votaciones preliminares que ayudarán a desbloquear una herramienta legislativa necesaria para que los demócratas promulguen con rapidez el paquete de Biden frente a la oposición republicana. Los republicanos rechazan el monto de la propuesta de Biden, que se suma a los 4 billones de dólares en ayuda por el COVID-19 del año pasado. El mandatario, que asumió el cargo el 20 de enero, dijo a senadores demócratas en un almuerzo virtual el martes que, aunque estaba dispuesto a hacer algunas modificaciones a su propuesta, la contraoferta republicana es inadecuada. En la víspera, Biden se reunió con 10 senadores republicanos para discutir un plan reducido de 618 millones de dólares. Biden afirmó que le dijo a los senadores republicanos que los 600 millones de dólares que proponen es demasiado poco, comentó el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, a la prensa. Tenemos un comienzo totalmente partidista, señaló el líder republicano Mitch McConnell a los periodistas. Jared Bernstein, miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo el martes que la propuesta republicana se quedó muy corta en varias áreas, incluida la financiación para reabrir los colegios. Los republicanos pidieron gastar 20 millones de dólares en escuelas, frente a la propuesta de Biden de 170 millones de dólares. Creo que eso es lo que necesita para que llegue a la gente, dijo Bernstein a CNN. El paquete de Biden enfrenta un posible obstáculo republicano en el Senado de 100 escaños, que está dividido 50-50, pero requiere un umbral de 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes. Si es aprobada por la Cámara y el Senado, la resolución presupuestaria activaría una herramienta legislativa llamada reconciliación que permitiría la aprobación del Senado con 51 votos de 48 demócratas. 2 independientes que se unen a ellos y a la vicepresidenta Kamala Harris. Por otro lado, Estados Unidos se mostró profundamente preocupado por la condena a Navalny y pidió su liberación inmediata. La justicia rusa sentenció este martes al líder opositor a 2 años y medio de prisión al hacer efectiva una causa suspendida de 2014 que fue calificada de arbitraria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El gobierno de Estados Unidos se mostró este martes profundamente preocupado por la condena a 3 años y medio de prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny. Reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso para que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En una declaración escrita, Blinken dijo que su gobierno está profundamente preocupado por la condena de Navalny y que se mantiene en coordinación estrecha con sus aliados para responsabilizar a Rusia por no respetar los derechos de sus ciudadanos. Como todo ciudadano ruso, el señor Navalny tiene los derechos previstos en la Constitución rusa, y Rusia tiene la obligación internacional de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, agregó. Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena a Navalny en 2014 fue ilegal y arbitraria y por motivos políticos. Además, señaló que su actual encarcelamiento es una continuación de los esfuerzos por violar sus derechos y reprimir el pluralismo político en Rusia. Navalny fue detenido al regresar a Rusia en enero tras haberse recuperado en Alemania de un envenenamiento con el agente químico Novichok, y un tribunal hizo efectiva ahora la sentencia de 2014 que había sido suspendida.
La condena dictada contra Navalny ha provocado la reacción de numerosas cancillerías internacionales y protestas en Rusia contra el presidente Vladimir Putin. Más de 1.050 personas fueron detenidas este martes en las manifestaciones en Rusia a favor del opositor Alexei Navalny, quien fue condenado a casi 3 años de cárcel de acuerdo a lo denunciado por la ONG OVD Info. Según esta organización especializada en el seguimiento de manifestaciones, la mayoría de los arrestos, 865, tuvieron lugar en Moscú, donde la policía reprimió las protestas que surgieron tras el anuncio de la condena del líder opositor. Libertad para Navalny, Rusia sin Putin, gritaban los manifestantes. Según informa la prensa local, varios cientos de personas salieron a la calle en la capital pese al gran dispositivo policial desplegado por la policía moscovita en prisión de las protestas antigubernamentales. Decenas fueron detenidos en las inmediaciones del Kremlin, donde habían sido movilizados varios cientos de efectivos de la Guardia Nacional. La policía también procedió a apresar a manifestantes cerca del Teatro Bolshoi y la Plaza Pushkin, incluido aquellos que decidieron marchar por la calzada en la céntrica calle Tverskaya, en San Petersburgo. Se informó de la detención de numerosas personas. Tras ser condenado, Navalny, que acusa al presidente Vladimir Putin de ordenar su asesinato, llamó a sus partidarios a protestar cerca del Kremlin. Nos vamos a concentrar ahora en el centro de Moscú. Os esperamos en la plaza del Manez. Venid, informó el equipo del líder opositor en su canal de Telegram. La jueza del caso, Natalia Repkinova, dijo que Navalny, principal crítico del gobierno de Vladimir Putin, violó las condiciones de un control judicial y deberá cumplir la pena de cárcel en suspenso de 2014. Por otro lado, la economía de Estados Unidos se recupera más rápido de lo esperado. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que podría volver al tamaño anterior a la pandemia a mediados de este año. La economía estadounidense volverá a su tamaño anterior a la pandemia a mediados de este año, incluso si el Congreso no aprueba más ayudas federales para la recuperación. Pero pasarán años antes de que todos los despedidos por la pandemia puedan volver a trabajar, proyectó el lunes la Oficina Presupuestaria del Congreso. Las nuevas proyecciones de la oficina, que no es partidista y emite previsiones presupuestarias y económicas periódicas, suponen una mejora respecto a las previsiones de la oficina del verano pasado. Los funcionarios dijeron a los periodistas el lunes que la mejora de las perspectivas se debe a que grandes sectores de la economía se están adaptando mejor y más rápidamente a la pandemia de lo que se esperaba originalmente. También reflejan un mayor crecimiento gracias a un paquete de ayuda económica de $900 millones que el Congreso aprobó en diciembre. La oficina presupuestaria espera ahora que la tasa de desempleo descienda al 5,3% a finales de año, frente al 8,4% previsto en julio. Se espera que la economía crezca un 3,7% en el año, tras registrar una contracción mucho menor en 2020 de lo que la oficina presupuestaria esperaba inicialmente. Es probable que el informe inyecte aún más debate en las discusiones sobre la aprobación del paquete de rescate económico de $1,9 billones del presidente Biden. Podría envalentonar a los republicanos, que han presionado a Biden para que reduzca significativamente el plan, diciendo que la economía no necesita tanto apoyo federal adicional. Aún así, el informe muestra un escaso riesgo de sobrecalentamiento de la economía que, según las previsiones, se mantendrá por debajo de los niveles potenciales hasta 2025 en su trayectoria actual, y siguen existiendo grandes riesgos económicos. El número de estadounidenses con empleo no volverá a sus niveles anteriores a la pandemia hasta 2024, predijeron los funcionarios, lo que refleja las prolongadas dificultades para sacudirse el virus y volver a los niveles plenos de actividad económica. Los funcionarios dijeron que la recuperación del crecimiento y el empleo podría acelerarse significativamente si las autoridades de salud pública fueran capaces de desplegar más rápidamente las vacunas contra el coronavirus entre la población.
En la actualidad, la oficina presupuestaria ve pocos indicios de que el crecimiento sea lo suficientemente intenso en los próximos años como para estimular un rápido aumento de la inflación. Prevé niveles de inflación por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal para los próximos años, incluso con la Fed manteniendo los tipos de interés cerca de cero. Otras previsiones independientes, incluida una de la de Brookings Institution de la semana pasada, han proyectado que otras dosis de ayuda económica como el paquete de 1,9 billones de dólares que ha propuesto el señor Biden ayudaría a la economía a crecer más rápidamente, superando su trayectoria anterior a la pandemia a finales de año.